decidió volver al mundo literario, ¿no? Y hoy presenta una presentación que se llama El realismo mágico en las obras de Isabel Allende, La casa de los espíritus, Cuentos de la luna, Amor y sombra. Ok, primero que nada, buenas tardes a todos ustedes. Mi nombre es Jesse Ramírez y una de mis presentaciones, uno de mis pensamientos por los cuales me enfoqué en el realismo mágico de Isabel Allende es porque la admiro como persona y la admiro como ser humano. Una de las mujeres que ha sido capaz de defender el derecho del ser humano tiene el derecho de llamarse Isabel Allende. Mi nombre es Jesse Ramírez, soy estudiante aquí en la Universidad de la Bahía de Monterrey. Esta es mi tabla de contenidos, la introducción, un mini tributo, una biografía, qué significa el 8 de enero, qué es el realismo mágico, la casa de los espíritus, cuentos de Eva Luna, de amor y de sombras, mi conclusión y mi bibliografía. La introducción a la Casa de los Espíritus narra la saga familiar de los Trueba desde principios del siglo hasta nuestra época, magistralmente ambientada en algún lugar de América Latina. Ese algún lugar de América Latina nos lleva directamente al país sudamericano, a Chile. En la introducción de Cuentos de Eva Luna, Isabel Allende se apoya en el llamado realismo mágico y lo mezcla con claras referencias a la situación política e histórica del continente. En esta novela desfilan dictadores, hacendados y mujeres con vocación de amantes. Sus elaboradas historias sorprenden por su resolución consuente y lógica con un toque de magia y misterio. De amor y de sombras es un agudo testimonio de las dramáticas situaciones que se viven en ciertas regiones de América Latina, al tiempo que de un canto de amor y de esperanza. Es un testimonio conmovedor en el cual la autora no pretende denunciar lo ya sabido, sino mediante el exquisito arte de la novelista abondar el sentido de todo lo que pasa y el hacerlo más humano. Estas son las introducciones de mis novelas, las cuales estaré narrando por unos cuantos minutos después de la biografía. Este mini tributo o mini homenaje se lo dedico a la señora Isabel Allende porque gracias a ella he tenido la oportunidad de continuar mis estudios, ya que gracias a ella me dio una beca hace 2 años y le quiero agradecer por esto. Por eso fue que me enfoqué en algunas de sus obras más importantes de ella, las cuales ya mencioné: La casa de los espíritus, Cuentos de Eva Luna y De amor y de sombras. El nombre de la beca fue Paula. Desafortunadamente Paula falleció años atrás y tuve la oportunidad al mismo tiempo de hacerle una entrevista también en la Universidad de San José. Aquí vemos la biografía de la señora Isabel Allende. Ella nace en el año 1942. Nace en Lima, Perú. Es sobrina del expresidente chileno Salvador Allende. En el año 1953 viaja a Bolivia junto con su familia para radicar por unos cuantos años. En el año 1959 regresa a Chile. En el año 1959 al 65 forma parte de la Organización de las Naciones Unidas. En el año 1963 da a luz a su única hija, Paula, quien desafortunadamente, como ya lo mencioné, ha fallecido. En ese mismo año viaja por Europa. En el año 1970 Salvador Allende es designado como primer mandatario del Partido Socialista en Chile. Pero unos años más tarde, en el año 1963, se viene el golpe de Estado y tuvieron que salir la mayoría de su familia de Isabel Allende, entre ella al exilio a Venezuela.
En el año 1982 escribe su primera novela de fama internacional, La Casa de los Espíritus. Y del 88 en la actualidad, la señora Isabel Allende se encuentra aquí en los Estados Unidos. ¿Qué significa cada 8 de enero? De acuerdo al ABC de Londres, la chilena Isabel Allende dice que evoca los espíritus del trabajo y la inspiración cada 8 de enero, fecha que acostumbra a comenzar a escribir sus libros. Y lo cito: cada 8 de enero, cuando comienza otro libro, oficia una ceremonia secreta para llamar a los espíritus del trabajo y la inspiración. Luego pongo los dedos en las teclas y dejo que la primera frase se escriba sola. ¿Qué es el realismo mágico? Definición de la propia escritora. El realismo mágico consiste en la presentación objetiva, estática y precisa de la realidad cotidiana con algún elemento inesperado o improbable cuyo conjunto deja al lector desconcentrado, aturdido y maravilloso. Para entender lo que es el realismo mágico en las 3 novelas mencionadas, me voy a basar en esas características. Las 3 novelas constan de muchos personajes diferentes, décadas, año tras año, y es muy importante que le tomen atención a las características para que le entiendan lo que es el realismo mágico en los personajes. La primera característica, según Gloria Bautista, dice: las obras que pertenecen a la literatura del realismo mágico tienen que tener ciertas características. 1. Exactitud de la descripción realista aplicada a un cuento sobrenatural o mágico. 2. La yuxtaposición de elementos, temas, hechos y situaciones para mostrar la relatividad de la realidad. 3. El empleo de elementos surrealistas recreando atmósferas oníricas e impresas. 4. La sorpresa como resultado de la combinación de elementos reales e irreales, lo trágico y lo absurdo. 5. Sincretismo, magia y religión, civilización y salvajismo, ricos y pobres. 6. El empleo del mito. El escritor mágico realista no es un solo imitador de los mitos de su país, sino también es un explorador de la realidad. La dispersión limitada del tiempo cronológico y del espacio objetivo. 8. Familiarización y aceptación de lo insólito, lo maravilloso y lo mágico son aceptados como algo cotidiano y normal. 9. Los personajes funcionan en un plano de realidad autónoma, carente de un deber ser, es decir, de criterios preestablecidos. 10. Y por último, preocupación del autor por los problemas sociales, culturales y políticos en nuestro continente. Ahora regreso a resumir cada una de las novelas y doy comienzo con La Casa de los Espíritus. El argumento de La Casa de los Espíritus narra la vida de 3 generaciones fuertemente marcadas por el carácter férreo y diferente de las mujeres de la casa. Una joven que se niega a hablar, una joven que se convierte en el alma del hogar, el marcapasos de los corazones del resto de la casa, una joven cuya sensibilidad ayuda a su cuñada a quererse más a sí misma, una joven que da a luz una hija claramente revolucionaria. Algunos de los personajes en esta novela, algunos de los personajes que son de mayor importancia son Esteban Trueba, Rosa la Bella, Clara y Alba. Y damos comienzo más o menos al desarrollo de la novela con los personajes que, como les dije, tiene que ver con el realismo mágico los personajes, porque sin los personajes que ella crea, la escritora chilena, no hubiese existido el realismo mágico en sus novelas. Comienza el casamiento de Esteban Trueba con Rosa la Bella. Él no era un hombre muy rico, como quiere lo mejor para su amada, que se va a buscar oro a las minas. Él le manda una carta todos los días, pero ella no tenía tiempo. Es cuando ella se casa. Una predicción
¿Quién fue la persona que predijo esto? Clara. Clara predice que iba a morir alguna de la familia. ¿Quién era ese personaje que iba a morir de la familia? Rosa, la esposa de Esteban Trueba, Rosa la Bella. Esteban, destrozado por la muerte de su amada Rosa, dice a las Tres Marías. ¿Qué es las Tres Marías? Las Tres Marías era una hacienda o un rancho mejor conocido, donde vivían las personas, la familia Trueba, perdón. Cuando llega, ve que todo está destrozado y entonces conoce a Pedro II, quien vivía en condiciones marginadas. Pedro empieza a trabajar para Esteban en las Tres Marías y con el tiempo se hicieron muy amigos. Esteban empieza a trabajar duro y sin descanso a convertirse esa región en una de las más prósperas. Pedro Esteban necesita una mujer, pero como no tenía tiempo, empezó a violar a muchas personas y deja embarazada a Pancha García, uno de los personajes que no los menciono aquí porque creo que esos son los personajes de mayor importancia en la Casa de los Espíritus. También se toca el tema del lesbianismo. Dice aquí: Esteban volvió a trabajar en las Tres Marías y la mujer y su hermana se quedaron en casa. Entonces Férula se empezó a enamorar de Clara y Esteban se enojó. Esteban, el esposo de Clara, corrió a su hermana Férula. A su hermana Férula. Es cosas que pasan en la vida cotidiana, en la vida real. Después de poco tiempo de estar casados, Clara se quedó embarazada y ella sabía que iba a ser una niña y que se llamaría Blanca, otro de los personajes que no he mencionado. También en este mismo pasaje hablan acerca del homosexualismo también. Luego Blanca se enteró de que su marido era homosexual y fue corriendo a su casa, y cuando llegó fue cuando dio a luz a su hija Alba, que fue la única persona que le dio un poco de amor. Es una cena, ellos sintieron un frío muy raro y la puerta del comedor se abrió dando paso a Férula, que Clara anunció que había muerto. Allí encontramos una de las características que anteriormente mencioné, que es el realismo mágico. Cumple con el requisito que la escritora nos ha mencionado en las 10 características. El realismo mágico. Como ya les mencioné, las Tres Marías era la hacienda o el rancho de los Trueba. ¿Qué es el Partido Socialista? El Partido Socialista es un partido de izquierda en Chile. Fue el primer partido socialista que ganó la presidencia en el año 1970, quedando como presidente Salvador Allende. Aquí no lo menciona Salvador Allende, pero dice: un día Clara empezó a desesperarse de este mundo y ordenó sus cosas, y al poco tiempo murió extendida en su cama. Luego ganaron las elecciones los socialistas y Esteban se desilusionó mucho. Con la ayuda de los militares iniciaron un golpe de estado. Fue cuando en el 63 le dieron un golpe de estado a Salvador Allende, cuando lo derrocaron, y fue cuando Isabel Allende tuvo que salir, la familia de Isabel Allende tuvo que salir a la tortura, tuvo que salir al exilio y fue torturada también por los militares. ¿Quién es Alba? Alba es Isabel Allende. En historias de Eva Luna o cuentos de Eva Luna, en cuentos de Eva Luna son 23 cuentos. Nada más escogí 3 de los que creí que fueron unos de los más importantes. Uno de ellos es Dos Palabras. Dos Palabras da los personajes de Belisa. ¿Quién es Belisa? Belisa es el nombre de la protagonista, quien dedicaba su vida a vender palabras. Había nacido en una casa, en una zona miserable, pero su vida cambió al tener contacto con un periódico local. Al darse cuenta de que sus palabras tenían precio, comenzó a hacer negocio con ellas. Belisa era una persona que no sabía leer, pero con el paso del tiempo aprendió a leer. Era una persona ambiciosa, era una persona de bajos recursos, una persona pueblerina, la cual con el paso del tiempo se dio cuenta de que ella podía hacer negocio con las palabras. Fue cuando conoció al coronel
Fue cuando conoció al coronel, uno de los hombres más importantes de un país sudamericano, y lo pongo entre signo de interrogación, porque nos podemos imaginar ya sea Chile u otro país sudamericano. Se enamoró ella de él, y él era una persona en la cual no se fijaba en cualquier persona porque tenía mucho poder, pero al mismo tiempo él también no sabía leer. Él era una persona que no tenía suficiente estudio, entonces ella confió en Belisa, y Belisa le hacía los discursos a él para que él convenciera a la gente, que la gente votara para que él llegara a la presidencia de un país sudamericano. El tercero y último es Clarisa. ¿Quién era Clarisa? Clarisa era una curandera que había nacido cuando aún no existía la luz eléctrica, de modo que vivió todos los avances científicos y alcanzó fama de santa luego de su muerte. Su capacidad de curandera asombraba a más de uno, y su compasión hacia los pobres era notorio, pues se desprendía de todas sus pertenencias al toparse con ellos. Vivía en un caserón ruinoso donde había existido su marido, un juez que murió 40 años atrás, y de quien los ecos de su voz bien podrían seguir escuchándolo, según Clarisa. Aquí vemos el ejemplo del realismo mágico también. La narradora nos cuenta que Clarisa y el juez tuvieron 2 hijos, cuyo evidente retraso no menguó su amor por ellos, y sí, en cambio, fue un factor para que el juez se asimilara del mundo y se encerrara en un cuarto para siempre hasta su muerte. ¿Quién era el juez? El juez era el esposo de Clarisa. ¿Quién era el ladrón? Aquí menciona también al ladrón. El ladrón era una persona que se compadecía de la anciana. La anciana era Clarisa, quien era una persona humilde, de bajos recursos, sencilla, pueblerina, que el ladrón muchas de las veces robaba para darle a ella misma, también a la anciana. La narradora. Aquí la narradora nos dice que ella cuidó de Clarisa hasta su muerte, hasta la muerte de ella. ¿Quién era la narradora? La narradora era Isabel Allende. Otro de los cuentos de Isabel Allende es Una venganza. Los protagonistas es Dulce Rosa Orellano. Dulce Rosa Orellano fue reina del carnaval. La señorita Dulce Rosa, si bien resultaba graciosa y bella, había otras concursantes que superaban notablemente a la ganadora, y que la razón por la que hizo merecedora la distinción es la fuerza política de su padre. ¿Quién era su padre? Su padre era un senador de la República. La fama de dicha chica llegó a oídos incluso del rebelde Todeo. Aquí lo menciono, Todeo Céspedes. Todeo fue uno de los que abusó sexualmente de ella, de la hija de este senador. La última novela de Amor y de Sombras está narrada en tercera persona. Los principales personajes de esta obra son la familia Flores, Ranquileo, Leal, Alcántara, Beltrán. Irene Beltrán, que es una de las protagonistas de la novela, al principio es novia de Gustavo, uno de los personajes de mayor importancia en esta novela también, y finalmente se queda con Francisco Leal. Francisco Leal es uno de los protagonistas también. Gustavo Morante es novio de Irene. De Amor y de Sombras. La contextualización de la obra y el lugar. Esta novela
se da en Chile. Su principio coincide con el comienzo de la primavera, dentro de la dictadura militar chilena. En algunas ocasiones nombra los lugares como Los Riscos, sus minas, la capital y la madre patria, España. ¿Cuál es la estructura de la novela? Tiene 3 partes la estructura de la novela. Primera parte, la otra primavera, cuando la historia de la dictadura militar en Chile durante la primavera. Segunda parte, las sombras. Aparecen en esta parte el caso de Evangelina, la joven que vive en Los Riscos y parece tener extraños poderes, y se hacen presentes las brutalidades de los militares que cometen abusos. Aquí cumple con una de las características también mencionadas del realismo mágico. Parte 3, Dulce Patria. Francisco e Irene van a la mina en busca de los cadáveres escondidos por los militares con la esperanza de encontrar a Evangelina. Ahí descubre junto a los demás muertos, cadáveres. Francisco denuncia a su hermano cura este hallazgo para lograr su ayuda y la difusión de esta terrible situación ante el pueblo chileno. Y mi conclusión, me han gustado las 3 novelas de la escritora chilena porque nos muestra la realidad que se vive en nuestro continente y en el país bajo un régimen. Refleja perfectamente el sufrimiento humano que supone una situación así. Pero además la autora ha introducido una gran historia de amor entrelazándola con el dolor, lo que hace que sus novelas sean más amenas y sobre todo te anima un poco quitándole el mal sabor que se te queda después de la lectura de ciertos sucesos que narra. Ha entrelazado los 2 extremos que toca la perfección consiguiente, que no resulte una mezcla extraña, sino todo lo contrario. Y sobre todo, repito, gracias a esa historia de amor y de realismo mágico, la autora nos da un halo de esperanza en un mundo guiado por intereses que son lo fantástico y lo mágico. Gracias. ¿Es ok? ¿Puedes explicar la foto de tú y Isabel Allende? Oh, sí. He want me to show the picture. Sí, claro. ¿Le explico? Sí. Oh, esta foto me la tomé afortunadamente hace 2 años cuando fui merecedora a una beca en la Universidad de San José. Y gracias a ella me ayudó un poco económicamente y tuve la oportunidad de conocerla, tuve la oportunidad de charlar con ella, tuve la oportunidad de saber muchas cosas de sus cuentos, y pues por eso fue que me enfoqué en una de sus novelas de mayor importancia para mí. ¿Sí? ¿Fue todo? Una pregunta. ¿Qué libro fue bueno, tengo entendido, él escribió un libro en honor Ella. a su hija? Paula. Ujú, Paula. Tomen un pequeño descanso, small rest again, we'll do our next presentation. Estuviste muy bien, déjame darte un abrazo. Vente, déjame darte un abrazo. Ay, déjame un abrazo y otro. Ay, muy bonito. Me puse bien nervioso. Ya, sigue ahorita está. No, sí, yo soy sigue la tercera. Oh, I'm sorry, guys. Check, check, check. Check, 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 check.
I use it a lot. I manage and I work a lot with staff, and so they talk to me a lot. Good. That was good to see you. Congratulations on your master's. Papá y mi mamá. Get anything anyway, but it's good to be sure. Thank you. Good luck. Oh, it's, I just press. What do I do? I'll be up there. Give me just a second to